Hola Liliana, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahorita que se ¿Me empiezan ayudas? a conectar, empezamos. ¿Sale Liliana? Sí, está bien, gracias. Gracias, buenas noches. Ah, no, no, no tengo nada. Se están tardando. ¿Se les ha olvidado? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero ahorita ya vi que esta Karina les volvió a poner el link ahí en el Sí, grupo. a lo mejor se meten. Ahí ya llegó Lupita también. Lupita. Liliana, tú, Mande. tú puedes ir buscando la primera cita que es Hebreos 1:1 al 3. Ya la tenemos lista. De hecho, aquí está Baruch conmigo Ok, también. ok, buenas noches, Baruch. Buenas noches. Ya para ahorita, en cuanto se llegue otro, empezamos, ¿les parece bien? Sí, está bien. ¿Qué es lo que vamos a ver esta noche? A saber que la palabra de Dios tiene dos autores, el Ujú, autor principal y el actor secundario, pero no por eso menos importante. El autor principal es Dios Espíritu Santo y el autor secundario, llamado así por los estudiosos de la Sagrada Escritura, es el autor humano. Y por eso, miren, cuando nosotros conocemos, por ejemplo, quién fue Mateo, nos vamos dando cuenta que Mateo en su evangelio, cuando lo estudiamos detenidamente, nos damos cuenta de que, de que Mateo usa mucho cifras, habla mucho de monedas, mucho de tesoros. Un ejemplo de esto es el reino de los cielos se parece a un hombre que al andar sembrando encuentra un tesoro escondido, lo vuelve a enterrar, va y vende todo lo que tiene y luego compra aquel campo y se queda con el tesoro. El reino de los cielos se parece a una perla preciosa. Y así muchas citas bíblicas, San Mateo nos habla de dinero. Y por ujú. eso, por eso es muy importante que nosotros al leer la Sagrada Escritura para hacer una adecuada interpretación, a conocer a los autores sagrados. ¿Dónde se aprende esto, Lupita? Tú, Karina, que ya llegó Karina también, a Barú, Liliana y todos los que van a llegar ahorita. Pues lo primero es tener varias herramientas. Las herramientas son nuestra Sagrada Escritura, pero es importante que tengamos nosotros sagradas escrituras de estudio, así como ya ven que hay bebidas que no con cualquier bebida se llevan, Ujú. igualmente la palabra de Dios, para interpretarla adecuadamente, tenemos que tener las herramientas adecuadas. Como el Y Bacardí, no sé. para esto, las Biblias de estudio, ahorita y se las ofrezco cuando ustedes quieran. El último grito en la moda, por decirlo de esta manera, la última Biblia que salió aquí en América Latina es una Biblia que se llama la Biblia de la Iglesia en América. Mm. Es una Sí, Biblia que sí, hicieron a padres, a mexicanos, a colombianos, uruguayos, estadounidenses, que hablan en español. Y ellos se dedicaron durante más o menos 12 años, duró el proceso de elaboración,
Lo importante de esta Sagrada Escritura es que está actualizada a la hora de los comentarios. Son puras personas especialistas en cada materia. Y otra cosa también que hicieron a ejemplo de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, los traductores fueron a los idiomas originales. ¿Se acuerdan cuáles son los idiomas originales en que se escribió la Biblia? Se los recuerdo. Antiguo Testamento en hebreo y 7 libros en griego. Y todo el Nuevo Testamento en griego. Y la Biblia de Jerusalén ellos son franceses, la escuela de unos franceses, y ellos hicieron ese trabajo de la Biblia de Jerusalén. Pero esta Biblia de la Iglesia en América la hicieron aquí padres latinoamericanos, especialistas en Sagradas Escrituras, que varios han sido mis maestros, gracias a Dios. Y pues si luego a ustedes les interesa, esa Biblia no está a la venta al público, más que para los estudiosos. Hay una cuesta 650, es la de lujo, así llamada, viene una cajita muy bonita y la venden ahí en la librería San Ignacio, ahí López Cotilla y Pavo, por si luego quieren una de esas. Pero acá yo tengo una que no es la de lujo. El papel está delgadito, pero lo importante es lo que trae ahí, las notas, todo lo que trae ahí, vale 320 pesos. Por si luego a alguno de ustedes le interesa, ahí está. Eso desde hace muchos días se los tenía que haber compartido. Y no por venderla. Ustedes si quieren vayan y cómprenla ya. Pero si no, me la encargan y yo se las pido a mis amigos y ellos me las mandan. Muy bien. Otra cosa, ¿por qué es importante conocer al autor sagrado? Porque cuando nosotros conocemos al autor sagrado, y acuérdense, por eso tenemos que tener en nuestros hogares distintas redacciones de Biblia. Por lo regular, la mayoría de nosotros tiene la Biblia latinoamericana de la edición de San Pablo. Esa es la que más rifa aquí en Guadalajara. Pero yo les invito a que luego vayan haciéndose de sus herramientas. Lo primero que les invito que compren es, hay una Biblia que se llama la Biblia de la Iglesia en América, que es una Biblia española. Es una traducción de unos padres españoles, pero que los comentarios están muy buenos. A la hora de leer nosotros trae una pequeña explicación muy clara y muy contundente para la hora de nosotros de leer. La otra Biblia ya se las mencioné, la Biblia de Jerusalén. Son Biblias, la Biblia de Jerusalén ha de costar unos 700 pesos ahorita, por ahí alrededor ha de andar. Hay una que, Mande. perdón, hay una que se llama la Biblia, algo así del pueblo, ¿no? Ajá, la Biblia del padre Luis Alonso Cheque, la Biblia del peregrino, o la Biblia del pueblo. Es la misma, y esa es la que yo le recomiendo a las personas que están empezando a estudiar la Sagrada Escritura, porque esa la hizo un padre español que venía aquí al Instituto Bíblico, y pues él fue biblista toda su vida, y trae aportes muy valiosos para la interpretación. Y una máxima que trae la Biblia, del peregrino, del padre Luis Alonso Chequel, es que él tiene una máxima: la Biblia se explica con la misma Biblia. Y en la Biblia de la Iglesia en América trae muchas citas bíblicas, nuestras Biblias, para que nosotros vayamos desmenuzando toda la Sagrada Escritura. Y la otra Biblia que tampoco ahorita aquí hay, es una Biblia colombiana que se hizo en el CELAM, allá en Brasil y en Colombia, que es para maestros de Biblia. Ya luego cuando quieran una, la encargamos allá al CELAM. Esas son las herramientas que necesitamos
para ir adentrándonos en este mundo maravilloso del estudio de la Sagrada Escritura. Y nuestro tema de hoy es ese, acuérdense, que la Biblia tiene dos autores sagrados y para eso voy a empezar yendo al catecismo de la iglesia. Pero primero vamos a la cita bíblica que ya tiene esta Liliana y Baruch, que es Hebreos 1:1 al 3, por favor. En nombre del Sí, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días que son los últimos nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y en él expresó Dios lo que en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos, a la derecha del Dios de majestad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Liliana. Miren, mucha gente queremos que Dios nos hable. Yo he estado en grupos carismáticos, he estado en la pastoral de la catequesis, en la pastoral de la salud, en todas las pastorales. Y he aprendido que en la única manera que Dios nos habla son en esos 5 lugares que les he platicado. El primer lugar es en tu vida, cuando tú estás perceptible a la palabra de Dios. Acuérdense que cada quien lo que buscamos en la vida es lo que encontramos. Segundo lugar importante y primordial para la escucha de Dios es en la Sagrada Escritura. Es el lugar primordial, esencial. Tercer lugar, es cuando nosotros hacemos caridad por alguien, cuando nosotros descubrimos que el otro necesita de nosotros. Un maestro de la ley le preguntó a Jesús, si quién es mi prójimo. Es la parábola del buen samaritano, Lucas 10, 27 al 37. Y Jesús le platica y le dice, ¿quién te parece que fue su prójimo el que tuvo compasión de él? Y Jesús le dice, vete tú y haz lo mismo. Los otros cerraron los ojos y no quisieron ver la necesidad del caído. ¿De quién es nuestro prójimo? Cuando nosotros andamos con los ojos bien abiertos a ver qué Dios quiere de mí en este día, encuentro con quién hacer caridad. Tercer lugar. Cuarto lugar, esencial en nuestra vida como discípulos del Señor, es al recibir la Sagrada Eucaristía. La Sagrada Eucaristía nos alimenta, pero nos alimenta cuando tú y yo vamos conscientes de lo que vamos a recibir. Mucha gente no vamos conscientes de lo que vamos a recibir en la Sagrada Eucaristía. Vamos a recibir el pensar como Cristo, el actuar como Cristo y el ser como Cristo. Eso es lo que recibimos en su cuerpo y su sangre, en el sacramento. Y cuando nosotros vamos comprometidos a eso, la carne y la sangre de Cristo tienen efecto en nosotros. Nos van purificando, nos van haciendo más gente con la gente. Quinto lugar, como ahorita que estamos reunidos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí están los 5 lugares donde Dios nos habla. Pero el lugar especial es en su palabra. Y acuérdense lo que dice San Jerónimo, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo. Y el Papa Benedicto XVI, allá como en el 2011, 2013, en una ciudad de Brasil que se llama Aparecida, sacó un documento donde el Papa le agregó algo más a eso, a esa máxima de San Jerónimo. El Papa Benedicto en el 249, 250 del documento de Aparecida dice, el que desconoce las Escrituras desconoce a Cristo y renuncia a anunciarlo.
Y acuérdense que no podemos hablarle de teorías a la gente. Nosotros somos evangelizadores porque hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Y no hace 20 años, lo tenemos todos los días. Yo lo tengo todos los días. Todos los días yo me encuentro con el Señor. Y ya saben los 5 lugares. Ahora miren, vamos a leer 5 numeritos. ¿Quién me ayuda? Aquí en la pantalla que se las compartí es el catecismo de la iglesia. Yo les recomiendo, por favor, antes de que alguno de ustedes me ayude a leer, yo les recomiendo que agarren su catecismo de la iglesia y empiecen a leer del número 100 hasta el 140. Y ahí nos habla de cómo leer, cómo interpretar, qué es el canon, todo lo que estamos viendo nosotros. Adelante, quien guste ayudarnos ahí con el 101, por favor. Ok, dice, Cristo, palabra única de la Sagrada Escritura. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Y por eso habla palabra de hombre, para que le entendamos. Imagínense que yo les diera el curso en griego No, pues o en hebreo. No vamos a saber lo que dice. A lo mejor si agarran, Baruch, un diccionario, a lo mejor sí, pues alcanzas a pescar 2, 3 palabritas. Sí, pero no así como lo entendemos al español, pues. Así es, y por eso Dios nos habla en nuestro lenguaje. Y por eso en el Concilio Vaticano II, en el año 1961, 1965, más o menos en esa fecha fue el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, dijo, hay que darle a la iglesia a la palabra de Dios en su idioma, porque antes del Concilio Vaticano II, la Biblia estaba en latín. No había pues en español. Y ese fue un gran triunfo, fíjense, porque gracias al Concilio Vaticano II empezaron a abrirse los institutos bíblicos, los círculos bíblicos, todo esto que tenemos ahorita. Y apenas van 50, 60 años que fue esto. Va a cumplir 60 años que se clausuró el Concilio Vaticano II en el 2025. Y en el 2023, si Dios quiere, que es cuando se dio la Dei Verbum, va a haber una reunión de todos los obispos del mundo con el Papa. Y se va a estudiar cómo a la gente le interese la palabra de Dios. Carlos Carreto, un actor católico que vivió en el desierto, allá en el Sahara, él dice que basta ya de un catolicismo sin Biblia. La palabra de Dios nos alimenta y entonces nosotros van a ver que nuestros grupos siempre van a estar llenos. ¿Qué es llenos para el Señor? Acuérdense cuántos discípulos tenía el Señor. 12 más 72, 84 más las mujeres, más o menos 120 personas eran el grupo de seguidores de nuestro Señor. ¿Dónde dice esto, Memo? Si tú lees Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y capítulo 2, ahí vas a encontrar cuántos eran las primeras comunidades cristianas. Entonces, acuérdense, Jesús es la palabra del Padre y nos entiende y lo entendemos. Cuando yo le digo a Papá Dios, al Señor Jesús, oye Jesús, fíjate que me duele la muela. Y Jesús me entiende porque habla mi mismo idioma. Eso es lo importante de la palabra de Dios, que nos entiende. Y cuando yo le digo a Papá Dios, me duele la muela, por intercesión de tu Hijo Jesucristo e iluminado por el Espíritu Santo y con la intercesión de la Santísima Virgen María, que se me calme el dolor. Y entonces Jesús nuestro Señor va y le enseña las llagas a Papá Dios y dice, mira Papá Dios, si duele.
y listo. Se me alivia mi muela por decir una cosa para que vean cómo Dios siempre nos entiende. Esto nada más es una analogía. Baruch, ¿quieres continuar? El siguiente, por favor. Sí. 102A. Ok. Dice, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida, que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Gracias, Baruch. Del 101, ¿qué resacamos? ¿Qué agarramos de aquí nosotros? Acuérdense a esto, que Dios, Jesús, es la palabra que estaba junto a Dios. Cuando Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y luego en Génesis 1:26, Génesis 1:1, dijo Dios, y se haga la luz, y la luz se hizo. Y luego en Génesis 1:26 dice nuestro Señor, y dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Se fijan que lo dice en plural. Hagamos, pues, porque ahí estaba ya presente el verbo, aunque todavía no había tomado la condición de la carne de María, pero ahí estaba. Yo oía un ruido y decía, ¿de quién será ese teléfono? Pues es el mío, perdón. Que se acaba de meter mi mamá. Ah, hola, no, pero era el mío, Ah, el que sonó, el sonidito ese. Otra cosa, acuérdense que cuando nosotros comulgamos, podemos comulgar 2 veces en la Eucaristía. Yo creo que ya se los platiqué. Comulgamos cuando escuchamos la palabra de Dios con atención, dispuestos a cambiar, dispuestos a pensar como Dios. Ahí recibimos el primer alimento, y el segundo alimento que se nos da ya es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y igual nosotros cuando leemos la palabra de Dios, es importante que ustedes que participan en grupos de evangelización vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si se fijan, yo siempre les envío algo de la palabra de Dios. Siempre estoy tratando de compartirles la palabra de Dios. Ojalá que ahorita uno de mis maestros, él es el decano de allá de Colombia, se llama Fidel Oñoro Consuegra, y él está mandando un video que dura 20 minutos en la mañana. Escúchenlo, por favor. Y si no, suscríbanse al canal del padre Fidel Oñoro Consuegra en el youtuber ese. Van a ver todo el alimento que se nos da. Y ya uno llega a la Eucaristía a las 8 de la mañana. Yo llego a las 8 de la mañana. Aparte de mi lección que hice, a la enseñanza del Padre, la iluminación del Espíritu Santo, y llego y ya digo, ya comí, Señor, nomás vengo a comerme tu cuerpo y tu sangre para tener fuerzas para todo el día. Entonces, ahí está, son herramientas, acuérdense. Y por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos da estos 2 alimentos, uno espiritual y uno material. El espiritual viene en la palabra de Dios y el material en el cuerpo y la sangre del Señor. Vamos a otra más, ¿no, Baruch? Por favor. Sí. Dice, en la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios.
En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con Dios. Una cosa, ustedes me imagino que han oído hablar del padre Emiliano Tardif. El padre Emiliano Tardif es con él empezó el movimiento de renovación carismática, pero él lo que le daba a la gente era la palabra de Dios. La palabra viva. Y si ustedes y yo, nuestros grupos, damos la palabra de Dios viva, ¿cómo es dar la palabra de Dios viva, muchachos? Es lo que le decimos a la gente, nosotros lo hacemos. Esa es la palabra de Dios viva, que la aplicamos a nuestro contexto de vida. Y a veces en la iglesia, muchas veces se nos cuentan anécdotas muy bonitas, cosas motivacionales que nos llegan al corazón, al sentimiento, pero no nos llegan a la razón. Y la palabra de Dios no llega al sentimiento, la palabra de Dios llega a la razón. Por eso nuestro Señor, cuando en Marcos 1, 14, 15, en Mateo capítulo 4, versículos 16, 17, dice, el reino de los cielos está llegando. Cambia tu forma de pensar. Para cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que saber leer e interpretar la Sagrada Escritura. Y cuando la leemos y la interpretamos, les insisto esto mucho porque el Señor me puso con ustedes para eso, muchachos. Para que ustedes estén enamorados de la palabra de Dios. Yo sé que están enamorados de la palabra de Dios. Pero fíjense que entre más estudia uno, más van aprendiendo. Les pongo un ejemplo. Dice que en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 11. Yo hice mi lección, tal cual, sale así como la hago todos los días y ya saqué lo que tenía que hacer en el día, lo que el Señor me pedía, cómo tenía que vivir ese día. Pero escuchando al Padre Fidel, encontré que Jesús se abajó. Y yo decía, pero ¿por qué se abajó? Porque ya ven que Zaqueo se subió y Jesús estaba abajo de Zaqueo. Y el padre ahí narra que cómo la ciudad de Jericó está 243 metros debajo del nivel del mar. Y él en su comentario nos decía eso. Y a mí me quedó tan claro y dije, híjole, ¿por qué yo no había percibido esto? Si tengo dándole vuelta a este texto sagrado como 10 años. Porque pues yo no soy el maestro Fidel Oñoro, pero con la herramienta que él me dio, ya me dio otra perspectiva de interpretación. Y entre más nosotros vayamos rascándole, y yo imagino, licenciado Baruch, como ustedes que tienen sus licenciaturas y todo eso, los que tienen sus carreras, ustedes saben que entre más nos vamos preparando, primero tenemos nuestra licenciatura, luego no sé si diplomados, doctorados, maestrías, no sé yo el orden de cómo vayan en la universidad ustedes. Así también la palabra de Dios. Y entre más sigamos nosotros escudriñándola, van a ver que cuando nosotros le demos el alimento a los demás, van a decir, yo también quiero. Yo quiero hablar como Liliana y Baruch en la asamblea. Yo quiero hablar como Karina y Oscar en la asamblea. Como Lupita y Martín en la asamblea. ¿Por qué? Porque viven de toda palabra que sale de la boca de Dios. El 105 dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y acuérdense que yo les decía, el autor sagrado es Dios, Dios Espíritu Santo. La Santa Madre Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos,
en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la iglesia. Pero, ¿qué creen? Si ustedes y yo no conocemos al Espíritu Santo, yo sé que ustedes son especialistas en el Espíritu Santo, porque son de renovación carismática. Pero si yo no me sé, fíjense, les voy a poner un reto, que ese es para su vida, que si se animan a leer todos los días el Evangelio, en forma sistemática. Vamos a empezar con el Evangelio de San Marcos, ¿sale? Todos los días un capítulo, en 16 días terminamos San Marcos. No se detengan a quererlo interpretar, por favor. Nada más van a Solamente leerlo. nada más leerlo, ¿sale? Marcos, pero leerlo diario. Y luego terminando San Marcos sigue San Mateo, luego de San Mateo sigue San Lucas y luego Juan. Segunda vuelta, ahí más o menos se llevaron 16 y 28, 34, 44, 68, 89, 3 meses se llevaron de trabajo. A los otros 3 meses, ahora sí vamos a leer y vamos a leer la explicación que viene debajo de nuestras Biblias. Cada capítulo igual se van a ir, taca, 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 taca. Eso les va a costar un poquito más de trabajo, van a ser 6 meses. Ya llevan 9 meses de trabajo. Luego otros 9 meses de trabajo con este mismo sistema, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El último trabajo, la última vuelta, ya se van a preguntar ustedes, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Y cuando terminen este estudio, yo le voy a preguntar a Baruch. Baruch, ¿dónde dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Juan? Voy a la casa de mi padre y en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo y no se turbe su corazón. Así empieza. Y ya Baruch me va a decir, es Juan capítulo 14, versículos 1 al 2. Y luego le voy a preguntar a Liliana, a ver Liliana, ¿dónde dice en el Evangelio de San Marcos que Jesús se quedó dormido? Y ya Liliana me va a decir en Marcos 4:35 y siguientes. Ok. Y luego le voy a preguntar a cada uno una cita bíblica y se las van a tener aquí. Porque cuando vayan a ir leyendo esto, ustedes se van a ir fijando dónde van leyendo. Se va a ir grabando. Y van a ver que va a salir en automático. Esto es lo que me enseñaron mis maestros. Baruch, ¿me puedes ayudar con esto para ir a las siguientes citas bíblicas, por favor? Sí, dice La primera. lo primero que uno se debe preguntar al leer un texto bíblico no es qué dice aquí, sino qué quisieron decir, cuál es la situación del autor, del trazo que estoy leyendo. Exactamente lo mismo que cuando leo una fábula de Esopo, autor griego del siglo VI antes de Cristo, no me pongo a fijarme si es una zorra la que habla en la fábula y que las zorras no hablan, sino qué me quiso decir el autor de la fábula con la fábula entera. Así deberé preguntarme qué quiso decirme el autor del relato, del libro entero, en qué afecta a mi salvación, a mi liberación, aquí hoy, en mi comunidad de Cristo Rey, lo que dice este libro que leo, este trazo, y eso porque la Biblia no es para sabérsela, sino para vivirla, y en ella se nos revela todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, con nuestra liberación. Gracias, Baruch. Eso es lo primero, ¿sale? Porque la mayoría de las personas cuando empezamos a leer la Biblia, a ver, pide palabra, a ver qué te dice Dios. Y ya empezamos más la interpretación. Lo primero es eso, a ver qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo. Ese es, acuérdense, les he dicho los 4 sentidos de la Sagrada Escritura y se los vuelvo a compartir hoy. Lo primero es, Karina.
No, diga, ahorita yo le comento. Ok, acuérdense, lo primero es, ¿qué quiso decir el autor sagrado en su tiempo? ¿Qué estaba pasando en ese momento histórico? Por ejemplo, ahorita empezamos el Evangelio de San Lucas. En los domingos vamos a estar escuchando el Evangelio de San Lucas. ¿Cuándo se escribió? Más o menos año 80, 85. ¿Cuál es el objetivo del evangelista San Lucas al escribir su evangelio? Mostrarnos que Jesús es misericordioso. ¿Y cómo nos muestra Jesús su misericordia en el evangelio de San Lucas? Primer lugar, que Jesús puede contra el demonio. Segundo lugar, que Jesús puede contra la naturaleza. Tercer lugar, que Jesús puede contra la enfermedad. Y cuarto lugar, que Jesús vence la muerte. ¿Dónde vence la muerte Jesús en el evangelio aparte de su resurrección? ¿Se acuerdan aquel joven que iba muerto y que Jesús lo vio, se detuvo y fue y tocó el féretro y vio la tristeza de la mamá? Le dijo, joven, a ti te digo, levántate y va y se lo da. Son cosas para interpretar bien. Adelante, Karina. Es que a lo que comentaba cuando pedimos palabra, yo tengo entendido que para pedir palabra es necesario principalmente estar en gracia, ir a misa, comulgar y rezar el rosario. ¿Es correcto eso? Y después pedir palabra. Mira, Karina, y a todos les comparto. Para pedir palabra, nuestra iglesia todos los días nos habla. Jesús todos los días nos habla. ¿Dónde nos va hablando el Señor? El Señor nos va hablando primero, acuérdense, ya les dije, en su vida. Y luego en el texto que nuestra Santa Madre Iglesia nos ofrece. Si ustedes tienen su misal, acuérdense, está la antífona de la entrada. Está la antífona antes del evangelio, está la antífona que habla, que es después de la comunión. Tenemos la primera lectura, tenemos el salmo. Ahí es donde nos habla Dios. Porque si no nos vamos a hacer como nos platicó el padre Fidel Martínez, que fue el director del Instituto Bíblico, y yo creo que ustedes han escuchado esa anécdota. A ver, Dios, ¿qué quieres que haga? Y Judas se ahorcó. Chihuahua, Dios quiere que me ahorque. Y volvió a abrir la palabra y dice, ¿y cuándo quieres que lo haga? Ahorita mismo. Y ya nunca lo volvió a abrir. Toda la gente difunta. Miren, está muy bien, pero para nosotros que ya hemos ido en instituto bíblico, Dios nos puede hablar de muchas maneras, sí. O sea, yo tengo mucha fe que Dios me va a hablar. Ahorita abro mi Biblia y la acabo de abrir en el Salmo 145 y dice, te glorificaré, Rey Dios mío, bendeciré tu nombre por siempre. Pues eso es lo que trato de hacer todos los días. Ahí Dios me acaba de hablar. Pero mejor vayamos en orden, porque acuérdense, ustedes váyanse al libro del Génesis. Se fijan que Dios fue haciendo todo ordenadamente. Sí. Una cosa, otra cosa, otra cosa. Pero si en sus grupos así lo hacen, está muy bien. Yo no me meto con eso. Yo nomás les sugiero eso. Es una sugerencia. Quiero que Dios me hable. Sí, tengo mi misal. Por eso les mandé el misal. Ustedes ahí lo tienen en PDF. A ver, yo agarro y en la mañana le digo, a ver, Señor, habla que tu siervo escucha. Y ya, a ver, mira, a mí me latió hoy el evangelio este. Ay, híjole, qué bonito, Señor, que vas caminando por el mar de Galilea y ves a dos hermanos que estaban echando las redes al mar y que le elegiste a uno que se llamaba Simón y a otro Andrés. Síganme y los haré pescadores de hombres. Yo quiero seguirte, Señor. Ok, ya te habló ahí, Señor, en el evangelio, pero a lo mejor Dios te habla de la primera lectura, Dios te habla en el Salmo. Condúceme, Señor, por tus caminos, que fue el Salmo del domingo.
Entonces, nada más esas sugerencias, ¿sale? Ahí tienen la iglesia. Si ustedes van y le preguntan a un sacerdote bien preparado en Sagradas Escrituras, van a ver que le va a decir lo mismo que les estoy compartiendo. Ahí en la iglesia, ahí nos habla el Señor. Sale Karina y todos, Alejandra, María Luisa, Lupita, no los había saludado, perdón. Estoy emocionado acá con este asunto. Sí, sí, está bien, gracias. Gracias. Y ahora acuérdense, ¿cómo nos habla Dios en la Sagrada Escritura? A ver tú, háblame. Aquí estoy. Aquí está. La Sagrada Escritura tiene muchos géneros literarios. Por ejemplo, fíjense, y ahí está Baruch y Liliana. Bueno, Y los que están con sus esposos. ¿No es cierto que a veces cuando el esposo o la esposa le queremos decir cosas bonitas a la esposa, le hablamos como en un poema? Y a veces cuando las queremos fregar porque nos hicieron enojar, les volteamos les decimos lo mismo, pero con otro sentido. Ya usamos otro género literario. O a lo mejor la voz más golpeada, ¿no? Precisamente así habla la Sagrada Escritura. Son distintos géneros literarios. Y cuando nosotros leemos la Sagrada Escritura, nosotros tenemos que saber qué género literario estamos leyendo. Lo primero que encontramos son muchos poemas. ¿Cuáles son esos poemas? En los Salmos hay muchos poemas, en el Cantar de los Cantares, en el libro de los Proverbios, en el libro de Tobías, en el libro de Esther, en el libro de Judith, hay muchos poemas. Luego, otro lugar donde otro género literario son las leyendas. A ver, una leyenda en el libro de los Jueces. ¿Quién no se sabe la leyenda de Sansón? ¿Se acuerdan de Sansón que tenía el pelo largo y que tenía mucha fuerza y que se casa con una muchacha pero se casó con una muchacha que Sansón le iba a la América y la muchacha le iba a los Pumas y pues le cortó el cabello y ahí está. ¿Quién no ha oído esa lectura de Sansón? Es una leyenda que pasó, pero ya luego el pueblo de Israel se la platicaban para decirles, no te juntes con la chusma, porque si no vas a ver que vas a terminar fregado. Algo del pueblo judío, muchachos, es que ellos no se podían casar con personas de otro pueblo, de otra religión. Otro más, de cómo nos habla en refranes. Eso nosotros los conocemos mucho, pero por ejemplo, el Salmo número 1. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor de día y de noche, será como un árbol plantado junto al río. Es un refrán. Y por eso yo me lo sé bien todo el Salmo número 1. Y así hay muchos refranes que nos habla la Sagrada Escritura para que nos lo aprendamos. Por ejemplo, en el libro del Eclesiastés, todo es vanidad de vanidades. Y todo es vanidad y vanidades. Y todo es soplo, todo. Está usando ese tipo de género literario para que los que escuchamos, los que leemos, nos lo aprendamos de memoria. Otra cosa son las oraciones. Jesús también, el Evangelio de San Lucas nos dice que Jesús siempre estaba orando, pero en Mateo 11:25 al 30 dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se los quiera revelar. Oraciones, ¿sale? Muchos autores de la Sagrada Escritura usan la oración, como nosotros que estamos haciendo oración ahorita. Luego nos narran sucesos de la historia del pueblo de Israel. Nos narra quién fue su primer rey. ¿Se acuerdan cuál fue el primer rey de? Nosotros ya lo vimos en una de las clases pasadas. El primer rey fue el rey Saúl.
luego siguió el rey David, luego el rey Salomón, y luego Salomón se portó mal, y luego su hijo Rehoboam se dividió el pueblo en dos. Es lo que nos va relatando la historia del pueblo de Israel. Y ahí se hace toda esta Sagrada Escritura. Cuando nosotros tenemos lo que estamos leyendo, cuando nosotros leemos un profeta, ¿qué es lo que hace un profeta? El profeta Isaías, ahorita que estamos leyendo en el tiempo de Adviento. Un profeta, ¿qué hace? Un profeta anuncia y denuncia lo que está bien o mal a los ojos de Dios. ¿Y qué es lo que hace el Salmo? El Salmo quiere exaltar las virtudes de Dios. ¿Qué es lo que hacen las cartas de San Pablo? Las cartas de San Pablo quieren que seamos todos como Cristo. ¿Qué es lo que hace los evangelistas en sus evangelios, cada uno? En su evangelio, porque acuérdense que nomás hay un evangelio en 4 versiones. Pues quieren que nosotros tengamos al Señor como nuestro Dios y nuestro Señor. Ya ahí vemos, Liliana, ayúdanos, ¿no? Por favor. Sí. Los géneros literarios en la Biblia. Por géneros literarios se entiende la manera que tiene un escritor de emplear el lenguaje. Es la manera en que una persona expresa por escrito sus pensamientos, en una época y en un lugar determinado. Metáfora, del griego metáfora, traslación. Figura retórica por la cual se transporta el sentido de una palabra a otra, mediante una comparación mental. Ejemplo, Mateo 5, del 13 al 16. ¿A quién le tocó esa, por favor, Karina? Yo la leo si quieren. Está bien, adelante. Sí. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón. La ponen más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. ¿De cuántos amperes es tu luz, Karina? Buena pregunta. No sé. No sé de ampere. Les digo para que es la potencia pues del foco, Sí. que da la luz, ¿verdad? ¿Pues la más alta es de 100 o qué? Es que Pues no sí, sé. de pérdida, yo creo que ahorita todos tenemos que ser como de 500 watts, de esos reflectores grandototes, porque ahorita el mundo está muy oscuro. Eso sí. Pero, ¿Izquierda? Una luminaria. pero les digo, nosotros no andamos con esa lámpara, ¿verdad? Encendida. No, aquí en la cabeza no traemos diario como los mineros, nuestra lamparita así para alusar a los demás, pero con nuestra vida. Por eso se llama metáfora. Que a ustedes les pregunten, oye, Karina, ¿por qué diario andas contenta? Oye, Nedina, ¿por qué andas contenta? Oye, Juan Pedro, ¿por qué andas contento? Oye, Oscar, oye, Baruch, oye, Lupita, oye, Luisa, ¿por qué andas contenta? Porque tu luz es tan grande que es la luz de Cristo que se refleja y las demás personas te empiezan a preguntar, oye, ¿y qué es lo que comes diario? ¿Cuál es tu dieta? Y ya tú le dices, no, pues mi dieta es leer la palabra, recibir los sacramentos y compartir mi pan o lo que yo puedo con los demás. ¿Y por qué tú eres la sal? Nosotros como discípulos del Señor somos la sal. ¿Qué hace la sal? ¿Se acuerdan? La sal le da sabor y en la antigüedad conservaba. En tiempos de Jesús era como un conservador para la carne, porque acuérdense que no había refrigeradores como hoy. Y otra cosa que hacía la sal era el salario, por eso se llama salario. Se pagaba con sal a la gente. Sí, así es. Ahí viene la palabra. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios sin tener estas bases que les estoy compartiendo,
yo cuando una vez escuché que ustedes son la sal de la tierra y yo creo que Karina alguna vez escuchó eso en un curso que di, yo me empecé a probar a mí mismo y decía, pero pues, yo cómo voy a ser salado si yo soy diabético y yo voy a saber a pura azuquitar. Ya luego me di cuenta, que la sal es eso, enseñar a la gente a que conserve su fe y a ayudarles a que elijan entre lo bueno y lo mejor. Vamos al siguiente, ¿no? Por favor, Liliana. Lucas 15, 4, 7. Ajá. Ah, bueno. ¿Quién, yo o Sí, quién la imagen? Primero la imagen y luego A la cita. la Ah, cita, ok. por favor. Dice parábola, del griego parabolein. Parabolein, comparación. Se le llama parábola a una comparación desarrollada a través de un relato ficticio con un fin pedagógico. Ejemplo, Lucas 15 del 4 al 7. Y fíjense que las parábolas, Jesús tiene más o menos 40 parábolas en los 4 evangelistas. Jesús es el maestro de la parábola. Para hacer una parábola es difícil, ¿sale? A mí un maestro allá en la Universidad Pontificia de México nos dejó hacer una parábola de nuestra vida. Y yo la hice del tren ligero. Porque yo trabajaba en el tren ligero. Porque es muy difícil hacer una parábola. Y Jesús es el maestro de la parábola. Cuando Jesús hablaba, fíjense, cuando Jesús hablaba, en parábolas la gente entendía porque la gente de los hebreos estaban acostumbrados a las parábolas. Pero si ustedes se fijan en el evangelio, luego viene, después de la parábola del sembrador, viene una explicación de la parábola. Estas parábolas empezaron a explicar a la gente griega porque ellos no entendían. Y la iglesia, como madre y maestra, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, hacen esa explicación. Pero entonces nomás se decía la parábola y punto. No se tenía que explicar. Porque ellos entendían, ustedes son la sal y la luz de la tierra, como en Mateo. Pues ellos decían, si me porto bien, pues voy a hacer luz para los demás. Si vivo de acuerdo a la ley de Dios, pues voy a conservar a que mis hijos tengan buenas tradiciones, que mis hijos no anden robando, que mis hijos no anden haciendo cosas que no deben. Ahora vamos, Baruch, por favor, Lucas 15, 4, 7. Sí. Dice, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja a las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa, reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No es hasta el 7, perdón. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Palabra de Dios. No, Señor. Y mira, Baruch, ¿puedes leer ahora 15 del 1 al 2, por favor? Sí, dice, los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Ya es la que se leyó. Gracias, gracias, Baruch. Lo demás ya no lo compartiste, pero miren, a Jesús con una parábola les está dando cachetada con guante blanco. Ellos estaban criticando a Jesús porque andaba con publicanos y pecadores. Y Jesús va por la oveja perdida. ¿Quién creen que es la oveja perdida ahí? El pueblo de Israel. Sí, Porque vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, dice el evangelista San Juan.
Y por eso cuando Jesús decía las parábolas, los maestros de la ley se quedaban así todos enojados, consternados, pero decían, no le podemos hacer nada porque si decimos, vamos a darle pamba a Jesús, ¿a quién creen que le hubieran dado pamba? Pues a las autoridades judías, porque estaba todo el pueblo escuchando a Jesús. Y siempre cuando nosotros escuchemos una parábola, es bien fácil decir, ay, yo soy la oveja perdida, qué bonito. No, no, no. Ahí lo importante no es ser la oveja perdida. Ahí lo importante es ser esas 99 ovejas que siempre son fieles a la palabra de Dios, que siempre hacen caridad, que siempre ayudan a los demás. Bueno, ya les di una interpretación de esta parábola. El otro género literario, Liliana, por favor. O si ya te cansaste, tú nos dices, ¿sale? No, está bien, lo que pasa es que me empezó a doler la espalda, pero estoy bien. Símbolo. El símbolo es un signo o acción que representa otra cosa, personaje, institución, cosa, etcétera. Y Isaías. Isaías, ¿verdad? Sí. Isaías 20, 20:2:5. 2:5. La siguiente cita. ¿Quién gusta? Quien guste, vayan preparándolas, por favor. Ya la. Adelante, Baruch. ¿Hay alguien Ok. o hay alguien más que quiera leerla? Sí, pues si quieren, adelante. Karina, ustedes digan, por favor. Yo la Lupita. verdad es que estoy escuchando porque dejé la Biblia en el carro, mi Biblia, y no Ajá. la tengo a la Oh. mano. Ok. Adelante, Baruch. Ok. Dice, en palabra de Dios. Ya la Alabamos, Señor. Entonces Yahvé habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le había dicho, te colgarás este saco de la cintura y te sacarás las sandalias de tus pies. Isaías lo hizo así y andaba sin ropa y descalzo. Luego dijo, Yahvé, mi siervo Isaías anduvo sin ropa y descalzo durante 3 años. Y esto fue una señal y anuncio para Egipto y Etiopía. De la misma manera conducirá el rey de Asur a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía. Jóvenes o viejos los llevará desnudos, sin zapatos y con las nalgas al aire. Entonces habrá susto y vergüenza para quienes confiaban en Etiopía y se sentían seguros por Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre todo en los profetas hay muchos símbolos. ¿Cuál es el símbolo de lo que hace que si el pueblo de Israel en ese momento no se convierte y empieza a vivir la ley de Dios, luego se los van a llevar así como sale el profeta Isaías? Y acuérdense que Dios usa muchos símbolos muchas veces. ¿Se acuerdan que en días pasados, no sé si ustedes todos los días lean la palabra o vayan a misa todos los días, pero decía que una mano misteriosa, el profeta Daniel, la semana 34, el profeta Daniel, estaba el rey Baltasar, creo que se llamaba el rey, junto con toda su corte, y mandó traer los vasos sagrados que se habían robado de Jerusalén, del templo de Jerusalén, y empezaron a brindar, salud, 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 y ya estaban todos brindando, y que sale una mano y que empieza a escribir en hebreo. Y la palabra en hebreo dice que el rey y todos los que estaban ahí, así literalmente se cagaron en los calzones. ¿Sale? Eso es lo que dice. Pues hasta yo, ¿no? Imagínense que ahorita de repente aquí en nuestra casa sale una manita y empieza a escribir. Pues, ay, ¿qué será eso? Ave María Purísima del Refugio. La mano que me hace y es un símbolo. Es un símbolo y le mandan decir a Daniel y dice, no quiero que me des ni tu dinero ni nada. Y le dice, quiere decir pesado, contado y medido. Y ya le da la explicación. Tu reino está dividido, pesado y contado por esta situación. Símbolos que nosotros al leer, también si nosotros lo aplicamos, fíjense todos muchachos, yo estoy pesado a los ojos de Dios, medido a los ojos de Dios, contado a los ojos de Dios. Pesado, por más que quiera sentirme gordo como los guajolotes,
Nada más soy lo que Dios quiere que sea. Pesado, medido. Por más que yo quiera crecer, ni por más que lo desee, dice la palabra de Dios, puedes crecer a añadir 1 centímetro a tu estatura. Pesado, contado, contado. Mis pecados siempre están contados a los ojos de Dios. Mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que te has de morir, mira que no sabes cuándo. Pero Dios siempre es bueno y siempre es misericordioso conmigo, y por eso todos los días que voy al confesionario, Dios me perdona. Ahí está, cuando nosotros vamos leyendo la Sagrada Escritura, sí, muchachos, ya podemos dar una sana interpretación. Vamos a la siguiente, sale, ya me lo terminamos, no se duerman. Pamba al que se duerma. Adelante, Liliana, por favor. Dice fábula. De latín fábula, relato. Narración ficticia y totalmente inverosímil que atribuye a la naturaleza irracional cualidades humanas, como la palabra y la razón. Su fin es enseñar e instruir. Ejemplo, Jueces 9, 7, 16. Adelante, Baruch, pero fíjense, en ese momento el pueblo de Israel, por eso es importante qué estaba pasando en ese tiempo, para interpretar bien. En ese tiempo el pueblo de Dios, su rey era Yahvé, llevaban a Yahvé en el arca de la alianza. Y ellos andaban queriendo coquetear porque veían que otros pueblos salían a luchar y todos iban bien uniformaditos y todos llevaban pintada igual su lanza, su escudo. Y Dios por eso nos da este género literario ahí, el autor sagrado. ¿Por qué? Porque queremos cambiar los pesos por los tostones, dice mi papá, los pesos por los centavos. Adelante, Baruch, por favor. ¿Lo leo yo, por favor? Sí, adelante, Luisa. Creo que eres Luisa, ¿verdad? Sí, soy Sí. Luisa. Adelante, por favor, Luis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le comunicaron la noticia a Yotam. Este subió a la cima del monte Garizim y desde allí gritó con todas sus fuerzas. Escúchenme, notables que siguen y de Siquem, y Dios los escuche. Un día salieron los árboles en busca de un rey. Dijeron al olivo: sé tú nuestro rey. Pero el olivo les respondió: tendré que dejar mi aceite tan apreciado por los dioses y los hombres para ir a balancearme y por encima de los demás árboles. Los árboles se dirigieron entonces a la higuera. Ven, tú serás nuestro rey. La higuera le respondió: tendré que renunciar al dulzor de mi fruta, tan apreciada para ir a balancearme por encima de los demás árboles. Luego los árboles fueron donde la vid. Ven, tú serás nuestro rey. Pero la vid le respondió: tendré que renunciar a mi uva, que tanto alegra a los dioses y a los hombres, para ir a balancearme por encima de los árboles. Entonces los árboles fueron a buscar a la zarza espinosa. Ven, tú serás nuestro rey. Y la zarza espinosa respondió a los árboles: si realmente quieren hacerme rey y que los mande, vengan y quédense bajo mi sombra. Si no, saldrá fuego de la zarza espinosa y devorará hasta el cedro del Líbano. Pues bien, han actuado ustedes con lealtad y honradez al hacer rey a Abimelech. ¿Se ha portado bien con Jerubal y su familia? ¿La han tratado como corresponde? ¿No compartió mi padre por ustedes? ¿No arriesgó su vida por ustedes? ¿No los libró acaso de manos de los madianitas? Palabra de Dios. Te alabamos. Gracias. Ahí está este género literario donde nuestro Señor, no sé qué dices, perdón. Ahí está.
Ya vi. Nuestro Señor también usa ese género literario que es la fábula. Luego tenemos otro género literario, el salmo, o la canción, que ustedes y yo, el salmo hoy lo voy a omitir, pero yo creo que todos nos sabemos salmos. ¿Cuál es tu salmo favorito, Lupita? Ya se durmió Lupita. No se crean, estoy jugando. ¿Sale? ¿Qué género literario estoy haciendo ahorita? Un género literario para despertarnos. Luisa, ¿cuál es tu salmo favorito? El 27. El 27. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿verdad? Más o menos dice así. Ajá. Ok. Karina, ¿cuál es uno de tus salmos favoritos? No escucho. También soy buena. Ya se durmió Karina Ya se durmió también. Karina. Shh, shh. Vamos a hacerle todos así. No se crean, Karina. ¿Cuál es tu salmo favorito, Karina? No me acuerdo si es el 98 o 90 o 97. Habla sobre como la fortaleza. Ok. Y no sé, Camila ya se enojó. sí, anda bien lloroncita ahora. Pero creo que es el 97. Tengo la Biblia aquí. Ok, muchas gracias, Karina. Baruch, Profe. Lupita, ¿cuál es tu Profe. salmo? El 91. El 91, el que dicen de la protección, ¿verdad? La confianza en Dios. Ok, gracias, Lupita. Baruch y Liliana, ¿cuál es su salmo favorito? El mío, pues es el 23, el 25, el 27 y el 91. Ok, Baruch, ya tienes más. Sí. ¿Tú, Liliana? El mío el 91, el 140 y el 141. ¿El 140 de qué habla, Liliana? Es el que me libra del hombre malvado. Ok. Mi salmo favorito es el salmo número 1, el salmo número 23, el salmo 119, que es el salmo más largo, más o menos tiene 168 versículos. El del 23. Profe, Mande. el de Martín es el 23. El 23, perdón, Martín, no, como no los veo, nomás, Estaba dormido, nomás Martín. dice Lupita. Es que como está fallando mi celular. Sí. Gracias, Lupita. Gracias, Martín. ¿Y de qué? Martín, ¿de qué habla tu salmo? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Martín. Aunque pase por cañadas oscuras, No te metes. me hacen los mandados. ya haciendo este salmo a la mexicana, ¿sale? A la mexicana. Este salmo a la mexicana sería eso, ¿no? Aunque pase por cañadas oscuras, me hacen los mandados porque Dios me acompaña. Miren, les cuento esto para que vean cómo la palabra de Dios se va haciendo parte de nuestra vida. Pero cuando lo lean, ustedes métanse ahí, ustedes sean el personaje principal. ¿Sale? Por ejemplo, como Martín, que su salmo es el Salmo 23. ¿Cuáles pueden ser esas cañadas oscuras que puede pasar Martín en el día, en la vida? Pues ahí en ese momento es el momento de repetir el salmo. El de Luisa, el Señor es mi luz y mi salvación. Ay, Dios mío, ya no sé por dónde irme. ¿Cuál camión tomo? Y empiezo, el Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es la defensa de mi vida. Me va a decir el 380, vámonos.
Muchas gracias, Baruch. Precisamente la palabra de Dios, Es acuérdense, violencia, ¿verdad? sí, acuérdense, la palabra de Dios la tenemos que ir viviendo así día a día. Y en la manera que la vamos viviendo así, la palabra de Dios se va haciendo viva en nuestras vidas. Ya para terminar, muchachos, dejen a los relatos épicos. Miren, los relatos épicos son relatos que nos hablan de violencia, de muerte, de sometimiento, de acabar con ciudades. Pero, por ejemplo, si yo les quisiera presumir a ustedes, ¿quién es Memo? ¿Sale? Voy a usar un género literario épico, pero es verdad. ¿Cuántos años lleva estudiando Memo la Sagrada Escritura? 20 años. Sus títulos de Memo, fíjense, todo es para gloria de Dios. Tengo 39 posgrados en la palabra de Dios en el Instituto Bíblico. Tengo mi curso básico que lo hice en 3 años en el Instituto Bíblico. Tengo 2 años de estudio de maestro de Biblia en el Instituto Bíblico. Tengo 2 años de estudio en círculos bíblicos en el Instituto Bíblico. Tengo 7 años estudiando en la Universidad Pontificia de México. Eso es lo que he estudiado. Pero estoy usando un relato épico. ¿Para qué? Para que para la otra semana ya no se me duerman. ¿Sale? Es una broma, pero el autor sagrado para eso usa el relato Una épico. broma, pero no se duerman. El relato épico es eso, porque a veces muchos de nosotros, cuando apenas abre la palabra de Dios y dice Yahvé, y Yahvé le dijo a Josué, vas a destruir y vas a matar a todos los que viven en Jericó. Y uno se puede decir, ay, Dios mío, no, que Dios es bien bueno, ¿por qué los mata a tontos? Si uno de los mandamientos es no matarás, ¿cierto o no es cierto? Sí. Sí. Lo que está haciendo ese género literario épico para exaltar la fuerza y la grandeza de Dios, la fuerza y la grandeza de algún rey, de algún personaje de la Sagrada Escritura. Eso es el relato épico. O por ejemplo que Baruch llega con sus cuates, ¿sale? O Memo, para no poner a Baruch. Memo llega con sus cuates y llega con sus cuates y antes Memo corría. Y llego y les digo, ¿qué creen? Hoy, con todo mi equipo, hicimos 40 minutos en el medio maratón de Guadalajara. ¿Y cuántos kilómetros son? 21. No, vemos bien fregón. ¿Y cuál? Nada más era para presumir, porque hacía 4 horas en medio maratón para correrlo. ¿Sale? Porque llevaba mi medalla. De 4 horas a 45 ¿Sale? minutos. Llevaba mi medallita y pues tenía que presumir. Ese es el género literario épico. Me centré en 2, 3 ejemplos en este relato para que cuando ustedes vean, por ejemplo, ¿se acuerdan que pasan el pueblo de Israel? Pasa al mar de las Cañas o al mar Rojo y dice que todos los soldados que venían atrás se murieron. Y así dice la palabra de Dios y así fue. Pero los que se murieron fueron los que quisieron seguir persiguiendo al pueblo de Israel. El faraón, ¿qué creen que hizo? Mandó a 4 y les dijo, persíganlos, nosotros aquí los esperamos. Y ya cuando el pueblo de Israel sale del otro lado y se les viene, quedan ellos ahí. Y hace unos años hicieron un estudio. Ya ven que esos del Discovery Channel y todos esos nomás andan buscando cómo hacernos creer que la Biblia no es palabra de Dios. Se encontraron, ¿qué creen que se encontraron? Unos carruajes en ese pedazo del mar y unas espadas y unos cadáveres de la época de Moisés. Para que vean que la palabra de Dios, aunque use cualquier género literario, es palabra de Dios.
Y siempre cuando ustedes quieran interpretar, con esto termino hoy, esta noche, muchas gracias. Cuando quieran interpretar, primero para interpretar bien, si dice ahí que se murieron todos, nosotros nos quedamos con eso, se murieron todos, aunque es un género literario. Y luego ya voy al siguiente nivel. A leer primero es lo que dice literalmente. Y luego ya para interpretar para mí ya el segundo punto que nos dice el catecismo es la interpretación espiritual. Cómo yo hago viva esta palabra de Dios en mi vida. Como hoy, que el Señor nos llama. Que el Señor nos llamó y nos sigue llamando todos los días. Porque te ama, porque me ama, porque nos ama. Por eso nos habla el Señor esta noche. Para que lo sigamos y yo les agradezco mucho a todo el bien que hacen por mí. Todo esto a mí me da mucha vida. Mucha vida. A mí me alegra mucho verles compartido la palabra de Dios. Muchas gracias, Baruch, Liliana, a María Luisa, Karina, Lupita. Que pasen buenas noches, Martín. Dios los bendiga. Hola, profe. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere. Karina, Sí, ya se durmió profe. Camila. Ya, Buenas noches. Qué bueno. Profe, Mande. bueno, yo tengo pues, una pregunta. Para Adelante. leer los Marcos y eso, de Marcos, Lucas y Mateo, Ajá. ¿de dónde a dónde? O sea, ¿es una hoja la que debemos de leer o cómo la debemos de leer? Un capítulo, Lupita. Los capítulos son los números grandotes que vienen al principio de cada evangelio. Ajá. Los capítulos son los números grandes. Entre las letras trae otros numeritos, pero esos son versículos. Sí, sí. Entonces es un capítulo Un diario. capítulo día a día. Ajá. Y de ahí Así. tengo que sacar lo que Dios me quiere decir a mí o solo aprendérmelo. No. La primera vuelta es primero leer. Ajá. La segunda vuelta es leer de vuelta el capítulo, pero ahora ya vas a leer la explicación que tienes debajo de tu Biblia, las letritas Ajá. chiquitas que trae ahí abajo. Y si te dice leer Juan tal, tú vas y lees ese Juan, la cita bíblica que te haya dado. Y así Está te bien. vas, y ya hasta la tercera vuelta que hayas hecho esta lectura, entonces ya te preguntas, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Yo tengo la Biblia de nuestro pueblo y trae lo de Lectio Divina. Está muy bien, te va a ayudar, pero este método me lo compartió un monje que se llama Esteban de allá de Huatepec, Morelos. Y pues lo he seguido y me ha ayudado mucho. Sí, ya sé cuáles letritas me dice, profe. ¿Sí? Ya las vi. Y ya hasta la tercera vuelta, Lupita. Entonces sí, ya le dices, ¿qué me dijo Dios a mí hoy? Ah, bueno. pero ¿este método es el que utilizan los testigos de Jehová? No sé, no sabría decirte, Karina. Ese método lo usan allá los monjes. Ah, ok. No digo porque ellos se la saben de pe a pa. Sí, pero Jehová? pero ellos se saben nomás unas citas bíblicas así No te agarran citas, así es. para pegarle a uno duro. Pero así ustedes se las van a aprender todas. Ok. Y nosotros ya luego van a ver ustedes, ¿qué dice Mateo 28:20? Y ya ustedes abren su Biblia y dice, y nuestro Señor les dijo, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El fin del mundo. ¿Y qué dice Mateo, Juan capítulo 21? Pues que Pedro, Santiago, Juan y otros cuates se fueron de vuelta a pescar. Y cuando estaban pescando les gritó un cuate desde la orilla, muchachos, ¿han pescado algo? No, echen la red a la derecha. Y cuando echan la red a la derecha, Jesús les dice, Juan le dice a Pedro, es el maestro.
Y Juan se pone la túnica y se lanza a la playa. Ahora voy a Así, aprender. al hacer así la lectura ustedes, con esto que se van a tardar, no sé, un año, año y medio, van a ver que luego, yo sé que ya saben mucho de Biblia, pero es importante que nosotros cuando evangelicemos, le digamos a la gente, abre tu Biblia y lee el Salmo número 23. Entonces, ¿de qué te apuras si el Señor es tu pastor? Nada te falta. ¿Verdad? Ahí Sí. está. Por ejemplo, profe, la recomendación de que se empiece de Marcos, ¿por qué? Porque o sea, es uno de los salmos más digeribles. Porque es el primer evangelio, Baruch. El Ok. primer evangelio que se escribió fue Marcos. Ujú. Marcos es la base de Mateo y de Lucas. Hagan de cuenta, en la iglesia empezó Marcos. Y ya empezó y llegó Mateo y dijo, mira, qué chirindongo, Marcos, qué bonito es el evangelio de Marcos, porque es el evangelio de San Pedro. Y dijo, qué chirindongo le quedó, mira, ay, qué bonito. Pero ¿y por qué no puso de dónde viene Jesús? Y por eso pone el capítulo 1 y 2. Y pone muchas cosas que Marcos no tiene. Y luego llega Lucas y dice, Lucas es el evangelio de Pablo. Y llega y dice, ay, qué chirindongo, pero ¿por qué no le preguntaron a la Virgen María si aquí está entre nosotros? Y Lucas fue y le preguntó a la Virgen María, y capítulo 1 y capítulo 2, dicen los estudiosos de la Sagrada Escritura que Lucas es el pintor de la Virgen María. Ok, sale. Y llega Juan y dice, wow, pues ya platicaron ellos todo, pero ellos lo están platicando, ahora voy a dejar que Jesús hable. Ok, y por eso la explicación de primero Marcos, porque cuando lees Marcos, lees más o menos el 50% de Mateo y de Lucas, ya vas aventajado. Y al último dejamos Juan, porque es un evangelio aparte, mi estimado Baruch. Okay. Y por ejemplo, en el orden en el que van, en la Biblia se supone que está Mateo primero, que es el primer libro, ¿no? Del Nuevo Testamento. Ahí te va, ¿por qué? Porque el evangelio de Mateo lo estructuró también, que en cinco pequeños sermones y en discursos, él nos da una catequesis de cómo vivir como verdadero discípulo del Señor. Y la iglesia lo usó más o menos por 1800 años para catequizar. Sí estaba ciclo A, ciclo B, ciclo C, pero en el que más se enfocaban era con Mateo. Y el evangelio de Marcos hasta a un papa, no me acuerdo cuál es, León IX o León VIII, allá como en el año 1800, 1900, él empezó a dar a este estudio a Marcos, y ya dijeron, caray, pues el primero que se escribió fue Marcos. Pero Mateo, por esa razón, están acomodados teológicamente. Si estuvieran acomodados cronológicamente, Baruch, el primer libro que tendríamos sería la Carta a los Tesalonicenses, la 1. El segundo libro que se escribió en el año 45, la segunda Carta a los Tesalonicenses. Luego casi todas las cartas de Pablo. Y luego ya seguiría Marcos, luego ya seguiría Mateo, Lucas y Juan. Okay. Gracias, Baruch. Gracias. Gracias. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Que descansen en paz. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos guíe para la vida eterna. Amén. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Nos vemos el jueves, ¿verdad? El jueves a las 10, si Dios quiere. Gracias. Para todos. Felicitaciones para mi abuelita, que está ahorita algo grave, que esperemos y Dios la sane. Así que les pido mucho de sus oraciones, por favor. ¿Cómo se llama? Irene Marín. Irene Marín, con mucho gusto. Muchas gracias. Buenas noches.
Eres Buenas Cari. noches. Adiós. Adiós, bye. Bye.